Damos gracias al Señor por esta bendición, el reunirnos. El reunirnos ya es un gozo estar en la casa del Señor. Hoy tuve un incidente gracioso porque la nena de la casa se quiso poner mis espejuelos y me los guayó. La nena es la perrita, ¿sabes? Me pasó como a un amigo mío, pero a mi amigo fue con una yegua. No lo veo. Sí, está por ahí. Gloria a Dios. En esta noche quiero compartir una porción de la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Vamos a dar lectura a unos versículos de este capítulo 5 de Lucas. Leemos los versículos del 36 al 39. Cuando estuve leyendo al inicio del culto, yo creo que por eso se me hizo difícil, porque la nena me mordió los cristales. Y no puedo mencionar ni decir nada porque el papá se pone histérico, así es que los que tienen mascotas, pues ya saben de qué estamos hablando. Capítulo 5 del Evangelio de Lucas, el versículo 36 al 39. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has de ministrar a nuestras vidas en esta noche a través de tu palabra. En el ministerio de Jesús, cuando Jesús comienza su ministerio terrenal, se desarrolla en medio de diferentes grupos religiosos. Y uno de estos grupos religiosos eran los fariseos. Fue el grupo más opuesto al ministerio de Jesús, y se oponía al ministerio de Jesús, porque los fariseos querían guardar las tradiciones judías. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, ellos vieron como que Jesús estaba tratando de traer un mensaje diferente al que ellos conocían. Los fariseos eran los principales oponentes de Jesús. Eran patriotas fervientes de su fe judía y no eran benévolos con ninguno de los otros grupos religiosos que en conjunto con los fariseos se oponían al ministerio de Jesucristo. Para ellos no existía ninguna buena religión o fe o práctica de una fe que no fuera la de ellos. Pero ellos daban mucha importancia a los ritos externos. Este grupo surge en ese periodo de silencio de 400 años, cuando el pueblo judío es amenazado por otros pueblos y es conquistado por otros pueblos, y en este caso por griegos. El temor de los judíos era que los griegos siguieran conquistando y la fe y los ritos que ellos llevaban a cabo en base a su fe en Dios fueran opacados por los griegos o por toda esta línea que se movía en medio de ellos.
De manera que ellos lucharon con esto y lucharon fuertemente, pero llegó un momento en que se levanta un emperador, un gobernador, que fue Antíoco Epífanes, y Antíoco Epífanes le hizo una guerra frontal a los fariseos para quitar el servicio a Dios, para quitar las ceremonias que ellos tenían, para eliminar lo que eran los sacrificios, el servicio en el altar. De manera que en uno de estos viajes que da Antíoco Epífanes a Egipto para conquistar Egipto, llega la noticia a los judíos de que Antíoco Epífanes lo habían matado. Cuando los judíos escuchan esta noticia, se alegran, hacen fiesta. Pero cuando llegan a la realidad se dan cuenta que esto fue una mala noticia. Antíoco Epífanes no había muerto. Así que Antíoco llegó con toda su furia contra los judíos. Y Antíoco Epífanes entró al altar, cogió a un judío y lo obliga a celebrar un culto pagano en el altar de Jehová. Este joven judío se lanza a hacer este sacrificio con temor a que fuera asesinado, y uno de las familias de los macabeos toma al muchacho y lo degolla, y comienza a defender su fe judía. Y este hombre, Antíoco Epífanes, enojado hasta la médula, toma una cerda, la mata en el altar de Dios, la sacrifica, y lo que hacían los sacerdotes judíos, esparciendo la sangre en el lugar santísimo, lo hizo Antíoco Epífanes con el cardo de la cerda y lo esparció en el lugar santísimo. Esta fue lo que colmó la copa de los judíos, y en base a toda esta lucha comienzan ellos a pelear y a batallar para que su fe no flaqueara y para que tampoco lo que ellos habían enseñado y habían aprendido por tantos años, el altar, los sacrificios, las dogmas, todas estas ortodoxias, no se eliminara. Ellos no querían, de manera que ellos se aferraron de una manera hasta si tenían que perder la vida la perdían, pero ellos no querían perder de su fe ninguna de las prácticas que ellos hacían. Pero fíjense que ellos se aferraron más a las dogmas, se aferraron más a las prácticas religiosas, que pudiéramos decir que a practicar más bien el acercamiento a Dios. A ellos lo que le afanaba era que ellos pudieran seguir practicando las dogmas y lo que ellos practicaban como judíos. Se aferraron a las tradiciones. Y ellos se aferraron a las tradiciones temiendo que pudiera levantarse un líder que le quitara esto que ellos habían aprendido. Y durante toda esta drama de los fariseos es que aparece Jesús. No quisieron aceptar las enseñanzas de Jesús porque ellos entendían que Jesús estaba enseñando algo que iba en contra de sus prácticas dogmáticas. Vieron las enseñanzas de Jesús como una amenaza a sus ritos, a sus dogmas. Sin embargo, Jesús estaba claro en su ministerio. Jesús decide crear un estilo que lo ayudara a llegar a su objetivo. Fíjate que cuando Jesús comienza en su ministerio terrenal, de ninguna manera Él se aferró a ninguna dogma en particular. Él vino con el propósito de expandir un evangelio, algo que Él esa nuevo, como dijeron los ángeles cuando se aparecieron a los pastores, le dijeron: les doy buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Jesús venía expandiendo esas buenas de gran gozo. Cuando Jesús se encuentra con el publicano Zaqueo, demostró que él venía con un ministerio totalmente diferente a lo que ellos estaban practicando. Para los fariseos, los publicanos, y para los judíos, los publicanos eran un grupo de hombres que se habían aliado con los romanos.
Los romanos obviamente habían conquistado Jerusalén, habían conquistado a los judíos y estaban los judíos bajo el gobierno de los romanos. De manera que cuando llega Jesús y se encuentra con Zaqueo, que Zaqueo sube al árbol para ver a Jesús, Jesús pasa, pero Jesús no pasa del árbol. Esto es algo que los fariseos no podían entender, porque Jesús estaba invitando a la casa a un publicano, a un hombre que se había aliado con los romanos y que por ende cobraba impuestos. Y para los judíos, este hombre, aunque era judío, ya dejó de ser de su familia, ya dejó de ser judío, porque te hiciste romano a ser parte del yugo, porque estás cobrando impuestos y estás cobrando más de lo que deberías de cobrar. Pero cuando en el capítulo 19 del libro de Lucas encontramos a Jesús que ve a Zaqueo, le dice: Zaqueo, baja del árbol, porque hoy yo quiero ir a tu casa. Era cobrador de impuestos, era odiado por los judíos porque eran judíos que se habían estado ahora bajo el gobierno romano de sus conquistadores, estaban excomulgados de la sinagoga solamente por el hecho de estar trabajando con los romanos. Fíjese el estilo que presenta Jesús. Jesús presenta un estilo, un evangelio, un mensaje totalmente diferente. El estilo que usó frente a la mujer adúltera. Cuando esta mujer se enfrenta a Jesús, que la tiran a los pies del Señor Jesús y le dicen: ¿qué tú vas a hacer con esta mujer? Fue tomada en el acto mismo del adulterio. Jesús usó su enseñanza. Jesús estaba claro a lo que él venía, se dobló en tierra, comenzó a escribir, y ¿qué les dijo? El que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Ahora, ¿cuál fue el ministerio de Jesús frente a la mujer samaritana? Estamos hablando de una gente. Los samaritanos salieron de esa mezcla de los asirios, porque fueron invadidos. El pueblo de Israel se esparció y fueron invadidos por los asirios. Y al ser invadidos por los asirios, pues se mezclaron. Israel, el pueblo judío, se mezcla con los paganos. Y de aquí salen los samaritanos. Eran mezclados, eran mixtos. Y esto no era agradable para los judíos, porque para los judíos, para ser judío, tú no podías ser mezclado, tenías que ser puro. De manera que los samaritanos no eran queridos en medio del pueblo judío. Sin embargo, cuando Jesús llega a Samaria, se va al pozo. Al pozo solamente llegaban las mujeres a buscar agua, pero Jesús llega al pozo y lo hace con toda la intención de encontrarse con esta mujer samaritana. Cuando se encuentra con esta mujer, comienza a hablar con ella. Qué tremendo, hermanos. El ministerio de Jesús no se parecía ni era en nada parecido a lo que los judíos practicaban. Por eso cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, que era una raza mixta, la mujer le dice al Señor: Señor, ¿dónde es que nosotros tenemos que adorar? Porque nuestros padres dijeron que era en este monte, pero sin embargo los tuyos decían que era en Jerusalén. Pero como Jesús venía con un evangelio diferente, no con dogmas, sino con un evangelio para cambiar y transformar vidas, le dijo: ni en este monte, ni allá, ni acá, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Jesús te marca: el vino viejo no se puede poner en odres nuevos. Jesús vino con un vino nuevo. Si nos vamos un poquito al contexto de este pasaje, nos vamos a encontrar en Lucas capítulo 4. Y en Lucas capítulo 4, Jesús
cuando entra a Nazaret, va específicamente a la sinagoga donde los judíos se reunían. En este pasaje, Jesús es claro a lo que viene. Y Jesús es claro con los judíos. Jesús es claro con los samaritanos. Y les habla claro de lo que Él viene a hacer. Que Él viene con un vino nuevo. Y que ese vino nuevo no podía echarse en los odres viejos, que eran las dogmas, que eran los ritos y que eran las ceremonias. Porque si se echaba el vino nuevo que Él traía en esos odres, los odres se iban a romper y el vino se iba a perder. Quiere decir que Jesús viene con un vino nuevo, con un mensaje nuevo, pero esperaba que ellos estuviesen dispuestos a hacer odres nuevos. Mire, yo me levanté en una iglesia, bueno, yo creo que todos nosotros y nosotras. Yo viví una experiencia cuando yo estaba en una iglesia en particular. Yo recuerdo que yo le dije, ya yo estaba casada con mi esposo, y le dije a dos concuñadas mías, vamos a hacer trabajo personal. Y nos fuimos por el barrio, por Cantagallo, a hacer trabajo personal. Y qué lindo, porque en ese trabajo personal éramos tres mujeres, tres muchachas, pues cuando eso éramos muchachas todavía, pero que en ese tiempo éramos más muchachas. Y nos fuimos a hacer trabajo personal. Y yo recuerdo, yo tengo una vecina que todavía cuando me ve me dice, tú eres mi madre espiritual, porque en ese trabajo personal esa mujer entregó su vida a Jesucristo. Usted no sabe la alegría que nosotros sentimos en esa primera visita que hicimos por todo el barrio, evangelizando y evangelizando. Gozosas. Lo que pasa, un día yo voy a visitar a una hermana de la iglesia, de otra iglesia también, hermana, y la hija de ella me dice, ay Blanca, hazme un favor, mira cómo yo tengo las puntas en este pelo, espúntame el pelo. Ella tenía el pelo más abajo de la cintura y yo pues medí 2 pulgadas y le corté 2 pulgadas de pelo, así, 2 pulgadas. Bueno, eso llegó a oídos de mi pastor ese domingo en la noche. La evangelista la pusieron en disciplina por 2 pulgadas. ¿Te parece una canción que hay por ahí? Por 2 pulgadas me pusieron en disciplina. 6 meses. Yo lloré como usted no tiene una idea. Y yo en el culto me la pasé llorando porque ya yo no podía evangelizar, ya yo no podía tomar cena, ya yo no podía participar al frente, me quitaron la vida. Esto era lo que estaban haciendo los fariseos. Cuando Jesús viene con este mensaje y abre en la sinagoga el libro del profeta Isaías y le dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Quiere decir que el vino nuevo sustituye el viejo. ¿Por qué? Porque son muchos los que han de recibir esta palabra, son muchos odres nuevos. Y este vino que yo traigo no se puede echar en odres viejos. Traigo buenas nuevas para sanar a los quebrantados de corazón. Y me atreveré a decir a los que son golpeados y los ponen en disciplina por 2 pulgadas. A sanar a los quebrantados de corazón. Este era el vino nuevo. Cuando los fariseos se encuentran con este mensaje, fue impactante. Mire, un fariseo el sábado, si se miraba al espejo y se sacaba una cana, ya estaba violentando el sábado.
para que ustedes se den cuenta a qué extremos ellos guardaban esto. A pregonar libertad a los cautivos del fariseísmo. Era lo que le estaba diciendo. Porque ustedes todos están presos, ustedes todos están cautivos por estas dogmas, por estas, esto que Jesús le dijo, se tragan el mosquito y cuelan el mosquito y se tragan el camello. Vino a dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, anunciar el año agradable. Al año agradable no era otra cosa que anunciar la dispensación de la gracia. Se acabó la ley, ahora viene la gracia, ahora no hay más golpes, ahora yo vengo a sanar, pero este vino nuevo no se puede poner en odres viejos. El vino nuevo, dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y estos son los adoradores que Dios busca. Tal vez en una época como la nuestra, los nuevos fariseos y los cristianos medios rabinizados, deberíamos de volver al Nuevo Testamento otra vez, descubrir la razón por la cual Jesús creó este estilo de vino nuevo en odres nuevos. Un evangelio para sanar, un evangelio para restaurar al que ha sido golpeado, al que ha sido maltratado, un evangelio para levantar, un evangelio para levantar no solamente al caído, sino al que está perdido, y decirle: aquí está Jesucristo para sanar tus heridas y hacer de ti un hombre nuevo y una mujer nueva. El vino nuevo, esa era la enseñanza, esa eran las buenas nuevas que Jesús estaba trayendo. Era el nuevo concepto de Dios a la nueva forma de proclamar el evangelio. Amor, misericordia, compasión, gracia. Gracia sin medidas. Gracia no es otra cosa que un don inmerecido. No es que merezcamos la gracia de Dios, la tenemos y la hemos recibido por amor a Jesucristo. Y todas aquellas personas, esas personas que no han recibido la gracia, no la han recibido porque no han querido, porque es gratuita, porque Dios la dio a través de Jesucristo para dar vida y vida en abundancia. Esta actitud de Jesús frente a la mujer adúltera nos debe llevar a pensar, queridos, queridas, que debemos de usar la palabra para crear experiencias salvíficas, sanadoras, para dar esperanza en lugar de dar sablazos y tirar piedras y juzgar y señalar, sino este vino nuevo que Jesús trajo, una experiencia nueva, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de seguridad. Claro está el Señor cuando dice: a poner en libertad a los oprimidos. Y no solamente los oprimidos por el pecado, los oprimidos por las dogmas, oprimidos por ser golpeados en lugar de ser sanados. El vino viejo es quitado, y es quitado cuando se pone vino nuevo, un nuevo vino. No apedrear, no golpear. Jesús vino a sanar, Jesús vino a restaurar, y ese es el evangelio que nosotros predicamos. Ese vino es el que nosotros queremos derramar en odres nuevos. Si por alguna casualidad en tu vida de fe has recibido los golpes del fariseísmo, en esta noche te digo, querido, querida, el Señor Jesucristo vino a traer un vino nuevo, y espera que tú digas: yo soy el odre, para que ese vino sea fermentado
y que podamos gustar de todo lo que Dios está poniendo en tu vida nuevo, para que tú puedas dar a otros y otros puedan ser embriagados con esta fe, con este amor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por ese vino tan rico que tú has depositado en nuestros odres. Lo hemos recibido, Señor, y no nos quedamos con él, porque queremos también dar a otros de este vino, Señor, para que este vino traiga gozo, traiga paz y traiga y dé del amor que tú nos has dado. Si en esta noche hubiese alguna persona que al escuchar esta palabra se siente identificado, identificada, y quisiera decir, bueno, yo quiero recibir ese vino, yo quiero ser odre para recibir ese vino, aquí está el Señor, para depositar en ti este vino nuevo, no un vino viejo, sino un vino nuevo para tu crecimiento, para tu fe, para tu salvación, para tu restauración. Dios te bendiga.